El presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que el avión presidencial de Ecuador no se comprará durante su mandato. Más temprano, su par ecuatoriano Guillermo Lasso aseguró que la negociación ya estaba cerrada. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitará Ecuador esta semana. Tiene previsto reunirse con la primera dama ecuatoriana, María Lourdes Alcíbar. Surge una pugna entre la Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Participación Ciudadana por la demora en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Se publica un video en el cual el entonces vicepresidente Jorge Glass aparece pidiendo eliminar restricciones de venta de explosivos y combustibles para ganar votos en la Amazonía. La policía vincula un triple asesinato en Naranjal, provincia del Guayas, con bandas narcocriminales. Las víctimas habrían sido ejecutadas en el interior de una casa. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. En las noticias de hoy, versiones contradictorias alrededor de la supuesta venta del avión Legacy de la Presidencia de la República a la Fuerza Aérea de Colombia. Guillermo Lasso afirmó esta mañana que la venta se había cerrado en $8 millones. Sin embargo, las autoridades colombianas reconocieron el interés, aunque desmintieron que ya se haya efectuado la compra. Es más, el presidente Iván Duque descartó la operación durante su gobierno. Lenin Artieda nos dice más. Fue una promesa de campaña. Guillermo Lasso ofreció que de llegar a la presidencia vendería uno de los 2 aviones presidenciales y el lunes el ministro de Economía contaba que finalmente se había ejecutado, que se había encontrado comprador para el Legacy, la más pequeña de las aeronaves que tiene el Ejecutivo. A día seguido el presidente de la República confirmaba la noticia y daba el monto de la transacción. Hemos vendido el avión Legacy Embraer brasilero, se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado, donde es absolutamente transparente, se lo ha vendido en $8 millones. Y añadía que esos recursos incluso ya tenían un destino. Ese dinero ahora va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para el transporte de tropas. Tiene una capacidad de transporte de 100 personas debidamente armados y equipados. La noticia causó reacciones en Colombia, donde el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no tenía idea de lo que le estaban preguntando. En este momento creo que no puedo opinar sobre algo que no conozco. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Ramsés Rueda, estaba al tanto de los acercamientos, pero negaba que se hubiera cerrado la transacción. Hay una intención de compra, estamos realizando los estudios técnicos, y si los estudios técnicos de la comisión que teníamos en Ecuador nos da su visto bueno, realizaríamos el pago de la aeronave. Es decir, no se ha comprado, pero estamos en el proceso de negociación. Y a esas declaraciones se sumó la del presidente Iván Duque, quien afirmó que no van a comprar nada, que es verdad que necesitan reemplazar unos aviones viejos que tienen, pero que eso no va a ser ahora. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad. Pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Esa es una decisión que queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión. El Legacy Embraer fue adquirido por el gobierno ecuatoriano en el 2008 a un costo de $28 millones y tal como están las cosas, se queda sin uno de sus interesados. Pero el avión sigue a la venta. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se reunirá en Quito con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con su esposa María de Lourdes Alcíbar y su hija. Llegará mañana al país y este jueves cumplirá su agenda, que incluye una visita al Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito. Allí conocerá más del plan de erradicación de desnutrición crónica infantil que realiza el gobierno. También participarán en una ceremonia protocolar y tendrán diálogos en el Palacio de Carondelet.
Y el país vive una nueva pugna institucional, esta vez entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana por la presidencia del Consejo de la Judicatura. El titular de la Corte, Iván Saquicela, habla de una nueva metida de mano en la justicia, mientras Hernán Ulloa dice que no aceptará presiones. Jacqueline Rodas con el tema. En compañía del Pleno y de funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, su titular Iván Saquicela lanzó esta advertencia. Existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia. Y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte Nacional de Justicia para que se designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Enseguida arremetió en contra de Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a quien hace casi 3 meses entregó los nombres de los postulantes, pero hasta la fecha no hay respuesta. Saquicela advierte la intención de dejar en el cargo a Fausto Murillo, quien asumió la presidencia de la Judicatura de forma temporal luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado. Ante lo ocurrido, tomó una decisión. Retiramos la terna porque queremos evitar que se consume la arbitrariedad, como acaban de escuchar, de archivar la terna. Doctor Iván Saquicela, con mucho respeto le digo que no voy a permitir ninguna injerencia sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta terna no es la terna del doctor Iván Saquicela, sino del presidente y representante de la función judicial. Tampoco es posible su retiro, sino esperar el pronunciamiento del Pleno. Así reaccionó Ulloa, quien también explicó que el Consejo Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, cuyas decisiones están blindadas por el voto popular y el aval de la Corte Constitucional, dejó como suplente de María del Carmen Maldonado a Álvaro Román para que asuma la presidencia ante su ausencia y que sobre ese problema jurídico pidió un informe. El día de hoy, Coordinación de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana está remitiendo el informe jurídico pertinente. De ser posible, mañana será tratado dentro del Pleno ordinario para tomar una decisión respecto de los últimos acontecimientos. Entre tanto, este miércoles Álvaro Román, quien también reclama la presidencia de la Judicatura, presentará una acción extraordinaria de protección y hará un pronunciamiento público. Hay alarma en la provincia de La Suay tras un ataque armado contra una empresa minera del cantón Pucará. El incidente se registró este lunes y dejó 28 personas heridas. Las autoridades indicaron que se logró rescatar a los 43 trabajadores del sitio, 3 otras horas después de búsqueda constante por parte de la policía. Tenemos un informe con imágenes de Ángel Robles. La alerta de un atentado contra los empleados de una empresa minera fue emitida por el EQ 911. El hecho se registró este lunes en el sector de Tres Chorreras, en el cantón Pucará, provincia de Azuay. Hasta ese lugar, de difícil acceso y sin señal celular, avanzaron agentes policiales para verificar el incidente. Según información preliminar, sujetos armados irrumpieron en el sitio y atacaron a 43 trabajadores, entre ellos guardias de seguridad. Su objetivo era apoderarse de las minas. Guardias o personas que pertenecían a 2 compañías de seguridad que estaban prestando justamente seguridad en esa mina y que fueron sorpresivamente atacados por de 10 a 15 personas que llegaron en vehículos y motocicletas, a quienes les procedieron luego de someterles a quitarles las armas de fuego que tenían en dotación. Inicialmente se habló de víctimas mortales, sin embargo las autoridades descartaron ese dato y confirmaron 28 heridos que habían sido llevados a distintas casas de salud de la zona. Tenemos personas que fueron atendidas en el hospital de Pasaje, en especial con hematomas, con golpes. Tenemos en este momento una persona con hipotermia aquí en el centro de salud. Todos los demás se encuentran en buenas condiciones y estables. Pero los trabajos en el área continuaron hasta la noche, pues varias personas estaban desaparecidas. Se hizo un peinado, se rescató a los 10 guardias de seguridad de las diferentes compañías. Por su parte, la gobernación de Azuay informó que se estableció un puesto de mando unificado de policías y militares para estar atentos a cualquier novedad. Esta madrugada se registró un enfrentamiento en la Brigada de Selva 55 Putumayo, en Sucumbíos,
2 militares resultaron heridos tras el ataque de delincuentes que además robaron 2 fusiles HK de la unidad militar del ejército ecuatoriano. Paul Romero con el informe. Parte del enfrentamiento quedó grabado en video. Ocurrió esta madrugada en el batallón de Selva 55 Putumayo, frontera con Colombia. En las imágenes se observa al militar que apunta con su arma de dotación a uno de los delincuentes que intentaba ingresar a la unidad militar. Ya se le cae la limitadora. Este batallón está ubicado en Puerto El Carmen, provincia de Sucumbíos, cerca de la unión de los ríos San Miguel y Putumayo. Del otro lado de la frontera se encuentra Puerto Ospina, territorio controlado por grupos narcodelictivos colombianos. El ejército informó que tras la alerta se produjo el enfrentamiento, en donde 2 militares resultaron heridos. Así lo confirmó el comandante de la brigada de Selva. A uno de ellos le golpean con un arma contundente en la cabeza, propiciándole una grave lesión cerebral. Y el otro centinela, al reaccionar en esta, le somete al delincuente y le puso incluso de rodillas apuntando con su arma y realizó el uso progresivo de la fuerza. Los 2 heridos están estables. El que registra más complicaciones fue trasladado a una casa de salud de Nueva Loja. Un segundo delincuente atacó a nuestro soldado, causándole varias heridas. Recibe 13 puñaladas por la espalda. Este ataque podría estar relacionado a las últimas operaciones militares que el ejército realiza en la frontera con Colombia, en donde se ha descubierto la presencia de grupos irregulares armados vinculados al narcotráfico. Hemos encontrado plantaciones de coca en los islotes que forma el río Putumayo. Hemos encontrado armas, hemos encontrado municiones. Según el ejército, tras el enfrentamiento se han extremado las medidas de seguridad en todo el batallón de Selva 55 Putumayo y en las unidades militares pertenecientes a la brigada de Selva 19 Napo. Se han incrementado los controles en la vía Dureno-Tarapoa y se ha coordinado con las unidades de frontera de Colombia. La inseguridad fue uno de los temas abordados por el presidente Guillermo Lasso en diálogo con los medios de comunicación. Indicó que con Israel se concretaron respaldos para las fuerzas de seguridad en la cruzada que se mantiene contra las organizaciones criminales. Además dijo que la Banca Internacional de Inversión mejoró las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana para este año. Temprano el presidente de la República, Guillermo Lasso, habló sobre su reciente visita a Israel y de los acuerdos que se lograron en el ámbito de la seguridad pública. Y he logrado que el Estado de Israel apoye al Estado ecuatoriano en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra el narcotráfico. Y ya hemos comenzado a trabajar. No es simplemente puros convenios o puras palabras. El jefe de Estado también dijo que no es poca cosa tener las cuentas fiscales en orden. Hace gala del buen manejo de la macroeconomía y de las expectativas de crecimiento que se ajustan. La estabilidad económica es un bien público, es un bien común que nos beneficia a todos los ecuatorianos. Un banco de inversión, Bank of America y el Barclays Bank también consideran que la economía ecuatoriana este año crecerá entre el 4 y 4,5%, lo cual podremos crear más empleo y más oportunidades de emprendimiento. Guillermo Lasso contó que está trabajando en el informe a la Nación que dará el próximo 24 de mayo. Adelantaba cuáles serán los ejes de acción en el segundo año de su mandato. Seguridad y empleo. Tenemos que fortalecer a la fuerza pública ecuatoriana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí parece que de manera deliberada, se debilitó institucionalmente a Fuerzas Armadas y el sistema de inteligencia del Ecuador. Dijo además que la consulta popular aún está en carpeta, que no tiene fecha, pero sí temas. Uno de ellos, la seguridad, o mejor dicho, reformas para recuperarla. Y hay expectativa por la audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass, que se dará mañana miércoles en la Corte de Justicia de Santa Elena. Hasta el momento el tribunal ha aceptado la participación de 40 personas como terceros interesados
entre ellos la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y varios militantes de la Revolución Ciudadana. La Embajada de Alemania reveló que Glass también tiene nacionalidad alemana y por ello observará el proceso judicial en un acompañamiento rutinario, como aclaró en su cuenta de Twitter. En manos de los jueces que mañana escucharán a las partes está ratificar la libertad de Jorge Glass u ordenar que regrese a prisión. Y un video publicado por el portal Código Vidrio demuestra cómo el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el 2014, le pide al director de control de hidrocarburos que elimine la restricción de venta de explosivos para los mineros y que suba el cupo de venta de combustible en la frontera. Esa solicitud respondía a la necesidad de ganar las elecciones seccionales de ese año. Francisco Garcés nos da a conocer más del video. El video es de una reunión del 5 de febrero de 2014 entre el entonces vicepresidente Jorge Glass, quien estaba encargado de la presidencia, y José Luis Cortázar, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que para ese entonces vigilaba las actividades de hidrocarburos y minería. Es días antes de las elecciones pactadas para el 23 de febrero y sabían que necesitaban votos. No, estoy pidiendo hasta que abran la venta de explosivos para los mineros. Porque estoy perdiendo la Amazonía. Estoy perdiendo el Sucumbío. Puedo perder la prefectura. Nora, nuestro alcalde le daba 2-1 al contendor. Ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿La Sucumbío? En Lago Agrio. El vicepresidente le explica que otro de los problemas son los límites que el gobierno impuso para la venta de combustibles en zonas de frontera. Oye, ni la gente que hace campaña puede coger gasolina. Porque yo sé que hay un tema, lo que te estamos pidiendo es que ustedes relajen por 3 semanas. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque es un problema en Morona, en Zamora. Y Cortázar reconoce que el pedido ya le había hecho el presidente Correa. Es decir, el tiempo necesario para que pasen las elecciones del 23 de febrero. En el diálogo, Cortázar le explica que entendió mal la orden de Correa y que por eso solo eliminó las restricciones para los vehículos, lo que le ameritó otro reclamo del presidente. El video muestra cómo Correa y Glass dispusieron verbalmente medidas que rompieron las normas que su mismo gobierno había impulsado para evitar el contrabando de combustibles en las zonas de frontera y la minería ilegal. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió una sesión en la que se buscaba analizar sus denuncias ante la justicia y el accionar del coordinador jurídico de la institución. Los legisladores rechazaron esta nueva suspensión. Insisten ahora en la salida de Llori. Aunque se reunieron en la mañana, para la tarde estaba previsto un tema delicado. Un cambio del orden del día para rechazar la supuesta injerencia judicial en la Asamblea, a través de las acciones planteadas por la presidenta Guadalupe Llori, y analizar también las acciones del coordinador jurídico Santiago Salazar, quien la representó en esas medidas. Sin embargo, poco antes de la cita, Llori informó que se cancelaba esa sesión. Intentaron preguntarle por qué, pero nada. Que le preguntáramos al secretario, luego le preguntamos al secretario, el secretario dijo no, recibió una disposición del despacho de la presidenta de suspender. La presidenta de la Asamblea Nacional comete malas acciones y socapa las malas acciones de los funcionarios de aquí de la Asamblea Nacional. Eso es lo que está pasando aquí y eso es lo que nosotros no vamos a tolerar y no vamos a seguir permitiendo. El proponente del cambio del orden del día, Esteban Torres, rechazó la decisión de la presidenta. Por un tema que no les gustó. Y esto es lamentable porque sigue paralizada la Asamblea, pero no por obra de los asambleístas, sino únicamente por la presidenta. Sin embargo, ni entre los propios coidarios de Pachacuti, Llori tiene respaldo a estas decisiones. No podemos cubrir lo que está pasando. Si existen cambios del orden del día, como lo dice la ley de la función orgánica de legislativa, dar paso para que hagan su seguimiento y su cumplimiento y el pleno de la Asamblea tomará las decisiones. Y así las cosas en la Asamblea parece que no cambian. El COE Nacional definió que sea el Ministerio de Salud el único órgano que regule el uso de la mascarilla en el país. Esto genera controversia, sobre todo entre los municipios que, pese a la disposición, mantendrán sus propias reglas. Carla Delgado conversó con su representante sobre el tema. Desde ahora la regulación del uso de la mascarilla en Ecuador la tendrá el Ministerio de Salud. Así lo decidió la plenaria del COE Nacional, que en abril de 2020 había otorgado esta atribución a los municipios.
Esto para que todos los gobiernos locales respeten la resolución de que el uso de la mascarilla ya no sea obligatorio, como se dispuso el pasado 28 de abril. Sin embargo, no todos los municipios lo acatarán, a pesar de que incluso podrían ser sancionados, como lo advirtieron las autoridades este martes. Uno de ellos, la alcaldía de Cuenca, quien explica las razones. Se solicitó más bien avanzar, profundizar, exhortar a la población para que pueda incrementar el nivel de vacunación en tercera dosis. Si usted me permite, quiero darle la información. Estaba en un 8% y se ha venido mejorando, pero apenas está en un 16.73% en el grupo etario de 12 a 15 años y en un 28% de 16 a 17 años. Esa es la preocupación mayor. Agrega que existen normas jurídicas que no pueden pasar por alto. Está vigente la ordenanza y para nosotros la ordenanza está por arriba de una resolución, por más que sea el Código Nacional, y la misma ciudadanía aquí en Cuenca, siendo responsables con su salud, también nos han indicado que valdría la pena esperar un poco más para poder incrementar este porcentaje de vacunación y con base en eso ya poder reformar o incluso derogar la ordenanza que está vigente sobre el uso obligatorio de la mascarilla. La alcaldesa de Guayaquil también indicó por qué hasta ahora habían mantenido el uso de la mascarilla como obligatorio en espacios cerrados. Estábamos en 73 casos hace 3 semanas. Subimos a 140 la siguiente. Y en la última semana a 183 casos. Muertes no, gracias a Dios, pero hay una tendencia al alza y esto es lógico. Iniciaron clases, los buses se repletan de gente. Por ahora, el COE de este cantón analiza la situación epidemiológica para tomar decisiones, mientras que el COE nacional aseguró que las demás alcaldías se han acogido a la resolución. Autoridades de la Universidad de Guayaquil reconocen que la falta de recursos en el presupuesto de esta institución derivó en los problemas que reclaman estudiantes de la Facultad de Medicina, quienes se quejaron porque no hay docentes, no funcionan, no hay clases. Bessie Granja con el seguimiento de esta noticia. Tras los reclamos de los estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil, el rector de este centro de estudios, Francisco Morán, reconoció que las exigencias de los alumnos están justificadas y atribuye estos problemas a la falta de presupuesto, que según él complica el desarrollo de las actividades académicas. Nosotros iniciamos con un presupuesto no de 144 millones, sino con 121 millones de dólares. Y eso obviamente causa una problemática en la institucionalidad de la Universidad de Guayaquil y entiendo de todas las universidades públicas. De acuerdo con el funcionario, en dicha carrera se implementó la modalidad en línea para garantizar la continuidad de los estudios. Pero precisamente ese fue uno de los reclamos de los manifestantes, quienes no están de acuerdo con que esta profesión, que requiere de mucha práctica, se aprenda desde la computadora. También queremos indicar de que es una excusa por parte del señor rector indicar de que por la pandemia y el recorte del presupuesto es que nos mantenemos en modalidad online. El problema no es solamente el recorte del presupuesto que tienen las universidades, que es real. El problema es que no existe capacidad de gestión en la Universidad de Guayaquil. Ante esto, la autoridad respondió: en procesos ordinarios, la Facultad de Medicina va a tener el 65% de las materias presenciales y el 35% de materias en línea. Es decisión del docente permitirles o no traerlos a la universidad también. Las autoridades insisten en que se les asigne más recursos a su presupuesto para subsanar los reclamos de los estudiantes. Aproximadamente 60.000 estudiantes cursan una carrera en la Universidad de Guayaquil. Tragedia para una familia de una zona rural de Cuenca. 4 viviendas resultaron afectadas tras un derrumbe. Una de las casas quedó bajo tierra. Afortunadamente no hubo heridos. Mientras tanto, la maquinaria realiza limpieza en la zona, como nos informa María Gabriela Castro. El sector de Guariviña, en la parroquia rural Turi, en el sur de Cuenca, fue el escenario de la tragedia. La tierra cayó desde la parte alta de la montaña, enterrando estas viviendas. Las familias afectadas piden que se declare la zona en emergencia. Mi familia, gracias a Dios, todos salvos por un poco, pero bueno, nos salvamos, sí.
Estas 4 viviendas pertenecen a una misma familia. En la casa que fue sepultada por el deslizamiento, habitaba Juan Carlos Chumbi, quien descansaba luego de regresar del trabajo. Era un sonido muy duro. La verdad, yo estaba adentro bien dormido. No sé la verdad cómo salí, pero la verdad es que solo escuché un sonido que venía encima de la casa de mí, entonces avancé a salir por las justas. Todo lo necesario que tenemos para vivir está enterrado bajo tierra. El deslave también arrasó con cultivos y otro de los temores es que un nuevo deslizamiento tape la vía de acceso a las comunidades. Tratamos de precautelar las 2 viviendas que todavía no están afectadas directamente. Vamos a ver, quitando todo el material rodado, el material que está haciendo presión a estas viviendas para ver cómo está la infraestructura. Los perjudicados fueron evacuados a casas de vecinos y familiares ante el riesgo de colapso. Continuamos y retomamos el tema de la venta del avión presidencial ecuatoriano. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió disculpas a su par colombiano Iván Duque, aunque aseguró que la negociación está en marcha y podría darse con el próximo gobierno. Esto porque Colombia está a semanas de las elecciones presidenciales. Escuchemos las declaraciones de Lasso a la cadena de noticias NTN 24. Quiero ser cuidadoso porque la verdad que he sentido mucho el que sin ninguna mala intención haya causado un problema al presidente Duque y a su gobierno o en la política en Colombia. No es algo que está en mi cabeza producir un incidente, pero la negociación está en marcha. Sí, se puede dar con el siguiente gobierno. Más de 171.000 armas de fuego están registradas en Ecuador, además de las de dotación militar y policial. El Comando Conjunto implementa un nuevo sistema informático para mejorar el control de armas, municiones y explosivos. Paul Romero con este tema. El pasado 6 de mayo, el ministro de Defensa, Luis Lara, firmó un nuevo acuerdo ministerial con los requisitos para la autorización, tenencia y porte de armas de personas naturales y jurídicas. Le consultamos al jefe de control de armas del Comando Conjunto sobre el alcance de este acuerdo. A mejorar o incrementar el control de las armas, la circulación de las armas, tanto en el ámbito de la legalidad como en el ámbito de la ilegalidad. En el sistema del Comando Conjunto existen 171.405 armas de fuego registradas en el Ecuador, con excepción de las destinadas para uso militar y policial. Las Fuerzas Armadas se encargan de otorgar los permisos. En 2021 entregó 1.379 autorizaciones de tenencia y 46 autorizaciones de porte de armas. Que también tenemos como Dirección de Control de Armas la parte operacional a través de inspecciones avisadas y no avisadas a compañías de seguridad, industria que se dedica a la minería y diferentes uso deportivo, los clubes de tiro y las personas naturales que tienen también esta autorización de tenencia o de porte. Sin estas autorizaciones, todo es ilegal. En 2021, las Fuerzas Armadas decomisaron y destruyeron 9.837 armas de fuego y en lo que va del año son 2.012. El Comando Conjunto está implementando un nuevo sistema informático para mejorar el control de armas, municiones y explosivos. La Asamblea busca la fijación del precio de la leche cruda por ley a través de un porcentaje del precio de venta al público. El proyecto se trató este martes en segundo debate. Patricio Díaz nos cuenta que se pide además incluir una suspensión para importar leche en polvo. El proyecto de ley que analiza la Asamblea busca fijar un precio de litro de leche para los productores. Es conocida como leche cruda y la propuesta es que el pago para quienes la producen sea del 52,4% del precio de venta al público por litro. Ahora nosotros hemos puesto los 42 centavos. Si esto sube a $1, significa que ya debe valer 52 centavos la leche cruda en finca, directamente pagado a nuestros pequeños y medianos ganaderos. Pero además la norma exige a las industrias que si sus presentaciones son menores al litro de leche, el precio sea directamente proporcional para no inducir al error a los consumidores. Hace 15 días valía 85 centavos y contenía los 1.000 ml. Ahora subió la leche a 95 centavos, pero solamente ya contiene los 900 ml.
Entonces es grave la situación. Y dice que por la decisión de la Corte Constitucional no pueden tratar restricciones al uso del suero de leche. Pero aquí piden que se exija incluir en el semáforo nutricional su contenido, pues no tiene los mismos nutrientes que la leche. No solo eso, recordaron la cantidad de leche que en ciertos casos se desperdicia y desde Pachacutic piden que en la ley se incluya una suspensión para importar leche en polvo. Que se suspenda por lo menos por unos 10 años hasta dotarnos de las herramientas financieras, comerciales, técnicas, tecnológicas y poder competir en mejores condiciones. Solicitaron incluir estas observaciones en el texto final, por lo que el documento regresó a la comisión para que en al menos 8 días pueda ser votado por el Pleno con los cambios. Tenemos más noticias. 3 hombres habrían sido ejecutados dentro de una vivienda en el cantón Naranjal, en Guayas. Según la policía, este triple asesinato estaría vinculado a organizaciones narcocriminales. Luego de varios allanamientos, detuvieron a una persona que estaría vinculada a este nuevo hecho violento. William Young viajó a esa localidad. Nos muestra más de este caso. La tranquilidad en el recinto Las Mercedes del cantón Naranjal se interrumpió con un hecho violento que alertó a sus habitantes. 3 personas fueron asesinadas en un inmueble. Ocurrió la madrugada de este martes, luego de que 2 personas llegaran a esta vivienda en un auto, escoltadas por un motorizado. Según la investigación de la policía, los 3 se bajaron armados. Llamaron a la puerta y desde adentro abrieron. Hubo una discusión y ejecutaron a sus víctimas con varios disparos. La hipótesis de que posiblemente existe un mal reparto o posiblemente una venganza. Se dio un cruce de palabras y sucedió el hecho violento. Y que estos ciudadanos decían, no jefe, perdónenos. Entonces todo eso estamos analizando y viendo qué fue lo que en realidad sucedió. ¿Esto estaría vinculado al narcotráfico? Posiblemente también creemos de que se dedicaban al microtráfico. Todos serían parte de la misma organización narcocriminal y la policía investiga una leyenda pintada en la pared de este inmueble, que fue alquilado supuestamente por personas de Machala, según el propietario de la casa. Este inmueble estaba vacío, solo con colchones. ¿Eso les llama la atención? Por supuesto, parecía como que era una guarida ahí. Lo que sí encontramos es un arma de fuego. A un costado de uno de los cuerpos. Luego de varios allanamientos, detuvieron a 4 personas. Una de ellas estaría directamente implicada en este triple crimen. Mientras tanto, en esta zona rural, donde la agricultura y el comercio son sus principales actividades, hay temor por lo que puede ocurrir tras estos 3 asesinatos y prefieren no hablar de este caso. En lo que va del 2022, en Naranjal ya se reportan 22 asesinatos, 4 más que el mismo periodo del año anterior. Un mural en la avenida 24 de Mayo en el centro histórico de Quito genera polémica. La pintura entregada como parte del festejo por el bicentenario de la batalla de Pichincha recibe críticas, pero también voces de respaldo. Francisco Garcés recogió las opiniones y nos muestra. Este es el mural del artista español Okuda San Miguel, que generó fuertes críticas de varios sectores porque en medio de las imágenes que representan a las tradicionales tejedoras de Llano Grande, está también esta imagen de Pikachu, un personaje de una serie animada de televisión. Muy bonito, sí le hace falta bastante colorido al centro histórico. No entiendo qué pinta Pikachu. O sea, eso es lo único que me llama muchísimo la atención. Veo que para mi criterio se representa la cultura ecuatoriana, nuestros indígenas y todo, pero lo que no veo que tenga relación ahí el Pikachu. Y las críticas llegaron también al Cabildo. Bueno, el pedido ha sido que sea retirado justamente la parte de la caricatura, porque el resto del mural no afectaría en nada. Entonces esperemos que se lo tome en cuenta. Pero el alcalde defiende la obra. Pero hay un grave error que lamentablemente se escucha, que creen que tiene que ver con la gesta libertaria, que no tiene absolutamente nada que ver. No, yo no creo que estamos en capacidad, ninguna persona, de censurar absolutamente nada, pero sí criticar, reflexionar. ¿Quién va a poner ese tema? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Es terrible abrir esa puerta de la censura y como dije hace un rato también, desde el municipio
No vamos a abrir esa puerta, vamos a respetar al artista. Este mural fue donado por la Embajada de España y es parte del proyecto Caminarte, que contempla la pintura de al menos 17 murales desde la avenida 24 de Mayo hasta la Cima de la Libertad. Por lo pronto, 4 están pintados con colaboración de embajadas y empresas privadas. Bueno, habría que ver entonces en qué queda esa polémica. Amigos, les acompañamos mañana a la hora de siempre y en los horarios regulares desde las 5:55 en la pantalla de Coavisa. Informando siempre. Amigos, buenas noches y pasen muy bien.